El profesor Emilio Marañón me parece que necesita poca presentación porque es de aquí de la casa, pero bueno, para los que no le conozcáis o no conozcáis mucho su trayectoria, pues él se licenció y doctoró en Biología en la Universidad de Oviedo, después hizo su postdoc en el Centro Oceanográfico de Southampton y está con nosotros en esta universidad desde el año 1999. Bueno, si luego me equivoco en algo me lo dices, porque me he leído su biografía antes de venir aquí en Internet. Y básicamente su línea de trabajo es sobre la ecología y el papel, y todo el ciclo metabólico del fitoplancton, centrándose pues mucho en aspectos pues, como la respiración, la fijación de nitrógeno y otros aspectos, ¿no? Entonces, bueno, él ha dirigido numerosos proyectos de investigación, tesis en esta facultad también, y tiene pues un montón de trabajos publicados que no pararía y no le dejaría hablar si me pongo a citarlos todos. Entonces ya no me extiendo más, le damos paso a Emilio que nos cuente pues, su historia y su trayectoria de investigación a lo largo de estos años. Venga, cuando quieras. Gracias. He intentado preparar una presentación que va a abordar aspectos de ecología general, de fitoplancton en particular, y también que implica consecuencias para entender cómo funciona la biología del océano. Entonces me gusta empezar citando esta frase. Bueno, y ante todo agradeciendo a todas las personas que me han acompañado y me acompañan aún en este interés por la ecología del fitoplancton, que están ahí indicadas. Me gusta citar esta frase de Lewis y Lewontin porque es evidente la primera parte de la frase, ¿por qué necesitamos la ciencia? La ciencia se hace posible, en gran medida, buscando similaridades. En ecología, en biología tal vez en general, y en particular en ecología, a veces se nos ha criticado porque nos ocupamos mucho de los detalles. Cada especie es un mundo, cada especie es diferente. La macroecología es una aproximación ecológica que lo que intenta es buscar principios generales válidos para diferentes especies y para diferentes ecosistemas. Reglas generales. He puesto, como voy a estar hablando evidentemente de alometría y del efecto del tamaño corporal, he puesto la inevitable fotografía del ratón y el elefante. Ambos son mamíferos y ambos son homeotermos. Evidentemente, un elefante no puede estar hecho igual que un ratón. El peso del elefante aumenta con el cubo de su longitud. La resistencia de las patas del elefante aumenta con el cuadrado de su longitud. Esto tiene unas repercusiones muy grandes cuando se trabaja en muchos órdenes de magnitud de diferencia de tamaño. Entonces, si el elefante tuviera las patas proporcionales a las del ratón, colapsaría. Por la misma razón, el ratón se va a enfrentar a otro tipo de problemas. Por ejemplo, para mantener su temperatura corporal, lo va a pasar peor, porque la difusión del calor es muy rápida porque tiene una relación superficie-volumen muy grande. Es decir, el tamaño corporal aparece como un rasgo funcional, un rasgo o una característica de las especies que es crucial para entender su biología, su distribución, su abundancia e incluso su evolución. Y de ahí salen uno de los primeros patrones macroecológicos. La charla entonces, ¿de qué va? Pues va de revisar 2 o 3 grandes relaciones macroecológicas que parece ser que funcionan en macroorganismos, en organismos macroscópicos. Pues vamos a verificar hasta qué punto son válidas o no para el fitoplancton. Y si no lo son, ¿qué información podemos sacar de ello? ¿Cómo nos puede ayudar esta comprobación de estos mecanismos generales válidos para organismos macroscópicos, para organismos grandes? Si no se cumple en fitoplancton, ¿qué conclusiones vamos a sacar de ello? La primera y tal vez más importante regla que existe en macroecología es que el tamaño corporal explica un montón de la variabilidad en la tasa metabólica individual. ¿Qué significa esto? Evidentemente, cuanto más grande un organismo, mayor su tasa metabólica, por unidad de individuo.
Es evidente. Lo interesante es, esa relación, ¿cómo es? ¿Es lineal? Pues no lo es. Es una relación potencial. Cuando se toman logaritmos, se convierte en una relación lineal. La pendiente de la relación logarítmica entre tasa metabólica y tamaño no es 1, es 3/4. Esto fue descubierto por primera vez por un fisiólogo alemán, Kleiber, en los años 30 del siglo XX. Y es fundamental porque implica, básicamente, que cuando aumenta el tamaño corporal, la tasa metabólica no aumenta a la misma velocidad, aumenta más despacio. Volveremos sobre esta regla de Kleiber más tarde. Insisto, es seguramente una de las pocas leyes que existen en ecología, y la cuestión es hasta qué punto se cumple o no se cumple en fitoplancton. Aquí los rangos de tamaño son verdaderamente extraordinarios. Va desde microalgas, que son los cuadrados verdes, hasta secuoyas, que son también cuadrados verdes, pero están en el extremo contrario, ¿de acuerdo? Es decir, estamos hablando de una manifestación de un patrón macroecológico a lo largo de escalas de tamaños verdaderamente enormes. Otra regla es que la temperatura acelera el metabolismo. Fijaos que en estos gráficos la temperatura está expresada como un inverso. Estos gráficos se denominan gráficos de Arrhenius. La temperatura está presente en valores inversos, ¿de acuerdo? Entonces, esas pendientes que veis ahí, lo que quieren decir es efecto positivo de la temperatura sobre la tasa metabólica, que nadie se engañe. Y es la manifestación de una propiedad común a muchísimas reacciones químicas y en general a las reacciones biológicas. Al aumentar la temperatura, dentro de un rango favorable fisiológicamente, el metabolismo se acelera. Y fijaos que la pendiente de estas relaciones es común a organismos muy diferentes. De nuevo, una manifestación de un patrón macroecológico que queremos ver si se verifica o no en fitoplancton. Y por último, la temperatura también afecta al tamaño corporal. De tal manera que generalmente, y ciertamente en microorganismos, en pequeños invertebrados también, en general, como veis, el aumento de la temperatura causa una disminución del tamaño corporal. Entonces, esto es importante porque veremos dentro de poco que la estructura de tamaños del fitoplancton es fundamental para entender a este componente ecológico. El problema de los microorganismos es que, como no los vemos directamente, no es fácil darse cuenta de lo enormemente diferentes que son en tamaño. Mientras que la comparación ratón-elefante es bastante evidente, la comparación, qué sé yo, diatomea grande, tipo Coscinodiscus, que aparece ahí representada, frente a una pequeña cianobacteria tipo Prochlorococcus, esa comparación no es para nada evidente. Bueno, pues el rango de tamaños con el que nos encontramos es realmente monumental. Fijémonos aquí, estas dimensiones son dimensiones lineales, no es volumen, son dimensiones lineales. Estamos hablando que el alga más pequeña, por ser correctos, no el alga, la cianobacteria fotosintética más pequeña, que es Prochlorococcus, es A, la diatomea más grande, o una de las diatomeas más grandes, como por ejemplo Coscinodiscus, igual que un pez es a la ciudad de Manhattan. Estamos hablando de un rango de tamaños muy grande que por lo menos es de 7 u 8 órdenes de magnitud en volumen. Y vamos a ver, es una cosa sabida, que el metabolismo, muchísimas diferentes propiedades del fitoplancton se ven afectadas por el tamaño. La captación de recursos, la utilización de los recursos, la tasa de crecimiento y también el grado de susceptibilidad a la predación o a la sedimentación. Nos interesa saber si el efecto del tamaño sobre las propiedades del fitoplancton es o no el mismo que en los grandes patrones macroecológicos, no simplemente por una cuestión de interés académico, es decir, hasta qué punto estas reglas macroecológicas verdaderamente son válidas para los microorganismos. También nos interesa porque la estructura de tamaños del fitoplancton es un aspecto crucial de la biología del océano. ¿Por qué? Pues porque desde el punto de vista ecológico y biogeoquímico, las diferentes zonas del océano donde dominan organismos de diferentes tamaños se comportan de una manera completamente distinta. Por ejemplo, la ruta trófica dominante, allí donde dominan las pequeñas células,
que las llamamos del pico fitoplancton, células de 1 a 2 micras de diámetro, la estructura trófica dominante es lo que llamamos red microbiana. Eso es una estructura que no favorece para nada la exportación y lo que favorece es el reciclado de los nutrientes. Por tanto, estos sistemas no son sistemas que sostengan pesquerías, ni tampoco que grandes flujos verticales. Por el contrario, allí donde dominan las células grandes, ¿qué va a pasar? Primero, que la sedimentación es mucho más rápida, porque son células más grandes, sedimentan más rápido, y segundo, que se establecen unas relaciones tróficas con menos pasos, unas redes, o unas, por mejor decir, cadenas tróficas más simples, lo cual permite una transferencia más eficiente de la materia desde la producción primaria hacia los niveles tróficos superiores. Es decir, ecológicamente y biogeoquímicamente, estas zonas del océano dominadas por células pequeñas o grandes se comportan muy diferentemente. Bueno, si queremos entonces abordar si la regla de Kleiber de los 3/4 se cumple o no se cumple, pues conviene tener presente una pequeña cuestión matemática, y es que una tasa metabólica se puede expresar por unidad de individuo o, con frecuencia se hace, por unidad de masa del organismo. Bien, si se expresa por unidad de individuo, es el gráfico de antes que tenéis ahí, donde se puede ver la pendiente de los 3/4 que decíamos antes. ¿Qué pasa si yo divido la tasa metabólica por la masa? Ahora lo que estoy haciendo es convertir una propiedad que era, pues yo qué sé, gramos de carbono por individuo y por unidad de tiempo producido, lo divido por los gramos de carbono y por individuo que tengo. ¿Y qué unidades me quedan? Me quedan unidades de tiempo a la -1. En la práctica estoy convirtiendo esto en esto. Y lo único que quiero decir es que si yo tengo inicialmente una relación alométrica quiere decir que la pendiente no es 1, una pendiente distinta de 1. Tengo una pendiente de 3/4. ¿Qué va a pasar? ¿En qué se me convierte entonces mi relación cuando divido por la masa? En una pendiente negativa de -1/4. ¿Vale? Simplemente viene de dividir masa elevado a 3/4, y lo divido por masa, me queda masa elevado a -1/4. Con lo cual, con lo que estamos aquí es con dos formas diferentes de representar, y lo clarifico porque después van a aparecer estas ambas formas de representación, pero que en ambos casos es metabolismo frente a tamaño. Y que en la práctica lo que significa esta relación es que cuanto más pequeño el tamaño del organismo, más rápida es la renovación de su biomasa. Y explica el hecho de que en el océano, el metabolismo del océano, en términos de, por ejemplo, respiración, no está dominado ni por los peces ni por las ballenas, está dominado por el plancton microbiano. Bueno, un ejemplo. Cuando Gulliver llegó a Lilliput, después de haber naufragado, estaba claramente hambriento, y entonces los liliputienses se dieron cuenta de que tenían que darle de comer. El problema era cuánta comida darle a este gigante, a este hombre montaña. Bien, si asumimos que la altura de un liliputiense promedio equivale a la longitud del dedo corazón de Gulliver, digamos unos 7 centímetros, y si asumimos que Gulliver medía de alto 1,8 metros, 1,80, pues entonces podemos calcular que en términos de peso, de biomasa, Gulliver equivaldría a casi 18.000 liliputienses. ¿Queréis saber cuánta comida le dieron en realidad? No le dieron 18.000 veces más. Le dieron 1.700 veces más. Si hacemos las matemáticas, resulta que están aplicando una pendiente de la relación logarítmica entre tasa metabólica y tamaño de 3/4. Esto fue Swift en 1726. Es una pequeña broma que hizo Kleiber, esto que os acabo de contar, en un artículo de 1967, donde jugó un poquito con las longitudes, porque no está muy claro cómo de grandes eran los liliputienses. Entonces, bueno, arrimó las cosas a su sardina diciendo si los liliputienses tienen 7 centímetros, hago los cálculos y me sale esto. Pero ciertamente, sin quererlo y sin saberlo, Jonathan Swift estaba aplicando de algún modo una alometría, porque los liliputienses son muy pequeñitos, y en cambio la comida que recibe Gulliver no es, ya digo, 10.000, 20.000 veces más, sino del orden de 1.000 veces más.
Estas son relaciones logarítmicas y lo que puede parecer una pequeña cosa, pendiente de 1, pendiente de 0,75, tampoco hay que preocuparse, tiene unas repercusiones muy grandes, de órdenes de magnitud. Bien, ya centrándonos en el fitoplancton, se sabe que en general la tendencia del fitoplancton es a tener unas tasas de crecimiento, y también quiero clarificar aquí, fijaos las unidades en días a la -1. ¿Qué significa esto? Es equivalente a una tasa metabólica por unidad de biomasa, ¿vale? Tasa de crecimiento es equivalente a una tasa metabólica por unidad de biomasa, tiene unidades de tiempo a la -1. Y en general ya podéis ver que hay una tendencia a que el fitoplancton más pequeño pues crece un poco más deprisa, pero la dispersión es enorme. Si nos centramos en la captación de nutrientes, esto es captación de nutrientes por unidad de célula, vemos que hay también relativamente pocas observaciones. Todo esto está basado en recopilaciones de la literatura y la dificultad es que las condiciones de cultivo y las técnicas utilizadas para hacer las medidas muchas veces son diferentes. Eso genera mucho ruido y mucha incertidumbre. Esto de la captación de nutrientes es importante y va a surgir después, porque la teoría dice que como la captación de nutrientes sucede a través de la superficie de las células, pero como el tamaño aumenta con el cubo del radio, a medida que aumenta el radio, el volumen evidentemente aumenta con el cubo del radio. Pero la superficie no va a aumentar con el cubo, va a aumentar con el cuadrado del radio. La predicción teórica, por tanto, es que la tasa de captación de nutriente debería ser proporcional al volumen celular elevado a 0,66, elevado a 2/3. Y esto es lo que sale en esta revisión, además clavado. Pero he señalado aquí que el ruido es grande, y tenemos aquí unos outliers, por ejemplo, que si los eliminamos nos hace cambiar bastante la situación. Y en general hay bastante dispersión. Entonces, lo que quiero demostrar con esto es que es necesario hacer medidas en condiciones estandarizadas para poder caracterizar estas relaciones con precisión. Y esto fue lo que hicimos. Durante 1 año y medio, literalmente, estuvimos cultivando diferentes algas de fitoplancton, 22 especies distintas, a lo largo de un rango de tamaños bastante amplio, de 7 órdenes de magnitud, como podéis ver. ¿Y qué fue lo que encontramos? Pues que el metabolismo, tanto la fotosíntesis como la respiración, no se relaciona con el volumen de manera, con una pendiente de 3/4, para nada. Sale una pendiente de 0,9. Es decir, a esto se le llama, si hubiera salido 1, podemos decir relación isométrica. Relación isométrica, que significa que si el volumen es 10 veces más grande, pues la tasa metabólica es 10 veces más grande. No sale 1, pero casi, sale 0,9, estadísticamente distinto de 3/4. Y por tanto, podemos concluir y concluimos que el metabolismo del fitoplancton no cumple la regla de los 3/4. En cierto modo es como si las diatomeas fuesen ratones con el metabolismo de un elefante. Verdaderamente eso es lo que pasa. Las células grandes de fitoplancton crecen mucho más deprisa de lo que deberían. En campo hemos encontrado exactamente lo mismo también. Montones de observaciones, estas solo son unos ejemplos, también tenemos ejemplos en zonas costeras, de relación entre tasa metabólica y tamaño con pendientes de en torno a 1. Si nos centramos con un poco más de cuidado en esta representación, la de la izquierda, que esto es tasa de fotosíntesis, fijación de carbono frente al volumen. Fijaos que los R cuadrados de estas relaciones son altísimos, es decir, el coeficiente de variabilidad explicada es siempre más de 0,95, 0,96. Pero en realidad, si os fijáis con un poco de calma, se puede adivinar una cierta curvatura. Ahora vamos a hacer lo siguiente, con estos datos de la izquierda, que son tasas metabólicas por unidad de individuo, vamos a dividir por la masa, por la biomasa de cada especie. Entonces vamos a convertir nuestros números, que eran carbono por unidad de célula y por unidad de tiempo, los vamos a convertir en números que tienen simplemente unidades de tiempo a la -1. ¿Entendéis? Es lo que vamos a hacer. Se llama tasa metabólica específica de biomasa. Dividir por la biomasa, simple y llanamente. Y nos llevamos una sorpresa. Pero bueno, vamos por partes. Inicialmente, en la mitad derecha de nuestro espectro de tamaños, es decir, para células medianas y grandes,
sale lo que dice la teoría. Es decir, que cuanto más pequeño, más rápido crecen los bichos. Fijaos que a la derecha tengo esto que he dicho, la tasa metabólica por unidad de biomasa. Producción por unidad de biomasa, unidades de tiempo a la menos 1. A la izquierda tengo el valor del parámetro demográfico tasa máxima de crecimiento, medido en estos cultivos simplemente contando las células. Es una aproximación completamente diferente. A la izquierda es demografía, a la derecha es metabolismo. Pero está claro que en un microbio las dos cosas en última instancia son lo mismo. No puedes tener crecimiento poblacional si no hay producción de biomasa. Y la producción de biomasa, evidentemente, sostiene o desencadena crecimiento poblacional. Entonces, la parte derecha del rango es lo que dice la teoría. Al disminuir el tamaño, aumenta la tasa metabólica y aumenta la tasa de crecimiento. La sorpresa nos la llevamos cuando miramos la parte izquierda, las células pequeñas. En las células pequeñas, al aumentar el tamaño, aumenta la tasa metabólica. De tal forma que las células muy pequeñas y las células grandes tienen más o menos las mismas tasas metabólicas, pero el efecto del tamaño sobre la tasa metabólica es opuesto en ambos rangos. Y he puesto aquí la escala de diámetro esférico equivalente, porque esto es un poco abstracto, ¿no? Normalmente no estamos familiarizados con el volumen de las células, estamos más familiarizados con su diámetro. Pero bueno, para quien sepa o esté familiarizado con las clases de tamaños en fitoplancton, pues 2 micras y ahí para abajo es lo que llamamos pico fitoplancton, el nanofitoplancton está entre las 2 micras y las 20, y más de 20 micras le llamamos microfitoplancton. Básicamente lo que nos está diciendo esto es que el nanofitoplancton tiene un potencial de crecimiento máximo más alto. O sea que hay unimodalidad, le llamamos así, relación unimodal entre tamaño y tasa metabólica. Otro resultado inesperado hace referencia a la cinética de captación de nutrientes. Decía que si los nutrientes se captan a través de la superficie, entonces deberíamos tener, en principio, si todo es igual, las células grandes y las pequeñas son iguales, que la captación de nutrientes debería ser proporcional al volumen elevado a 2/3, por aquello de que la captación sucede a través de la superficie, mientras que el aumento de tamaño es con el cubo del radio, no con el cuadrado. Bueno, pues no sale eso. Lo que nos hemos encontrado es que la relación entre tasa de captación de nutriente y volumen es isométrica. La pendiente es 1. Eso significa que si una célula es 1000 veces más grande en volumen, capta 1000 veces más nutriente. Y es completamente en desacuerdo con la predicción teórica de la pendiente de 2/3. Y aún más interesante es si relacionamos la tasa de captación de nutriente con el contenido de nitrógeno mínimo que necesitan las células para crecer, ¿vale? Esto se llama Q-min. Q-min, no voy a explicar cómo se midió, pero básicamente es simplemente una indicación de cuál es el contenido mínimo de nutriente que necesitan las células para poder crecer. Se llama cuota mínima intracelular de nitrógeno. Si el contenido intracelular de nitrógeno es igual a Q-min, no hay crecimiento, tiene que ser superior. Son los requerimientos mínimos. Bueno, pues si enfrentamos tasa de captación máxima frente a requerimientos mínimos, resulta que la pendiente se hace lo que llamamos superisométrico o superisométrica. La pendiente ya ni siquiera es 1, es 1,15. Es significativamente más alta que 1. ¿Y qué significa esto? Significa que las células grandes están captando, cuando hay muchos nutrientes en el agua solamente, es decir, en situaciones de exceso, son capaces de captar más de lo que necesitan. Eso es lo que quiere decir. Las implicaciones cuantitativas son grandes. Si uno hace un cálculo muy sencillo, con pendiente de 2/3, según dice la teoría, o pendiente de 1, según sale en la realidad, las implicaciones son de órdenes de magnitud prácticamente. Es decir, aplicar el escalamiento teórico pues de 2/3 implica una sobreestimación de la captación por parte de las células pequeñas y una subestimación de la captación por parte de las células grandes. Es decir, la formulación tradicional penaliza
a las células grandes. Y esto tiene implicaciones en los modelos de ecología del océano para entender qué factores controlan la distribución de tamaños en el mar, sobre lo cual volveremos hacia el final. Esta es una propuesta de los diferentes mecanismos que pueden explicar este patrón unimodal. Una especie de resumen de algunas de las cosas que hemos comentado y otras más en las que no tengo tiempo de entrar. Pero básicamente, ya que estábamos hablando de las células grandes, un problema de las células grandes, porque capta nutriente muchísimo, más de lo que necesitan. ¿El problema cuál es? Transportar el nutriente desde la proximidad de la membrana, donde ha sido captado, hacia los lugares donde esos nutrientes son procesados para producir nueva biomasa. Las distancias intracelulares aumentan exponencialmente al aumentar el tamaño y consideramos que esa seguramente es una limitación fundamental, el transporte intracelular de los recursos. Otra limitación puede ser la absorción de luz, porque al aumentar el tamaño aumenta el efecto de autoapantallamiento que denominamos, es decir, que unas moléculas de pigmento dan sombra a otras, básicamente. Ambos procesos pueden estar implicados. En el extremo contrario, las células pequeñas tienen dos problemas fundamentales. Uno, que existen lo que se denominan componentes no escalables. Cuando cambia el tamaño de un organismo unicelular, no todos los componentes, o mejor dicho, la contribución en masa o volumen ocupado de todos los componentes al total de la célula no es constante. Y lo pongo un ejemplo muy fácil de entender. Las membranas de la célula tienen unos grosores estándar, por así decir, estables, que no cambian, constantes. Si yo tengo una célula muy pequeña, en términos proporcionales, la cantidad de materia presente en las membranas con respecto a todo la célula es más grande, en términos de porcentaje ocupado. Quien dice eso, también con el material genético se puede hacer el mismo razonamiento. Se denominan componentes no escalables. Y estos componentes no escalables cuya porcentaje de contribución al volumen total aumenta al disminuir el tamaño, limitan el espacio disponible para catalizadores, para enzimas que son los responsables del metabolismo y en última instancia del crecimiento. Y la otra dificultad a la que se enfrentan las células muy pequeñas es que son muy ricas en nitrógeno. Debo decir que no he mostrado los datos, pero los tenemos. Hemos comprobado que son más ricas en nitrógeno que las demás. Entonces, por unidad de volumen, las células pequeñas necesitan más nitrógeno, pero por unidad de volumen captan la misma cantidad de nutriente que las grandes. Entonces, finalmente, tienen esas limitaciones. Al aumentar el espacio disponible, al aumentar el tamaño, aumenta el espacio disponible para los enzimas y también aumenta la relación entre la capacidad de captación y el contenido mínimo para crecer. Y eso favorece el que aumente la tasa metabólica, pero solo hasta llegar a un punto. Superado un punto, empieza a haber las limitaciones que comentaba antes. Distancias intracelulares y el efecto de disminución en la absorción de la luz. El diseño de este cacharro, con los dos botones tan cercanos, bueno. Esto es, por tanto, la propuesta de mecanismos que pueden controlar o explicar esa unimodalidad entre metabolismo y tamaño en fitoplancton, y luego retomaremos esta idea de que parece ser que las células de tamaños intermedios están mejor preparadas para explotar episodios de condiciones altas de elevados nutrientes. Y una ilustración de esto lo podemos ver aquí. Lo que hicimos en este caso fue recopilar 70 proliferaciones de fitoplancton, 70 muestras en aguas costeras donde había mucha cantidad de fitoplancton. Y lo que hicimos fue simplemente caracterizar qué especies y qué tamaños tenían, qué especies dominaban, quiero decir, la proliferación y qué tamaños tenían. Entonces, cuando veis ahí que pone especie 1, especie 2, especie 3, ¿qué quiere decir? Especie 1 es la que contribuía más a la biomasa total. La 2, la que contribuía, la segunda que más contribuía, es como el podium de especies que más contribuyen a la biomasa total en cada una de estas proliferaciones. Y es un diagrama de frecuencias donde se ve con qué frecuencia estas especies dominantes aparecen en diferentes clases de tamaños. Las clases de tamaños están indicadas en diámetro esférico equivalente. Y ya podéis ver que es, de nuevo, una relación unimodal. Es decir, las proliferaciones
tienden con más frecuencia a estar dominadas o protagonizadas por especies de tamaños intermedios. Y el gráfico de la derecha ilustra lo mismo, solo que con otro tipo de información. Aquí nos podemos fijar sobre todo en los cuadrados y los triángulos. Veis cómo ahí de nuevo es unimodal. Lo digo porque el otro, esto de biomasa baja, se refiere a sistemas de océano abierto, es decir, no a proliferaciones. Pero esto de aquí son aguas medianamente ricas o aguas muy ricas en fitoplancton. Y en ambos casos, de nuevo la misma distribución. Las clases dominantes son intermedias. Bueno, vamos a hablar un poco de la posible importancia de la temperatura respecto al tamaño. Habíamos dicho que hay este patrón en protistas unicelulares de que al aumentar la temperatura disminuye el tamaño. Esto es una cosa observada en laboratorio con frecuencia y hay quien ha propuesto que esto podría tener importancia para controlar o para explicar la variabilidad de la estructura de tamaños en el mar. Y tiene relevancia porque el mar se está calentando. Bueno, lo que hicimos fue una revisión de observaciones de biomasa y producción primaria de fitoplancton en muchas clases de tamaños en todo el mundo, allá es donde pudimos encontrar datos, con lo cual recopilamos datos de aguas templadas, de aguas frías, de aguas cálidas. Y lo que nos encontramos fue que independientemente de la temperatura hay una relación muy consistente entre concentración de clorofila, que es un indicador de biomasa de fitoplancton, y la presencia de células grandes. Es decir, cuando hay poca producción, hay siempre muy pocas células grandes, contribuyen muy poco a la biomasa total. A medida que aumenta la disponibilidad de recursos y aumenta la biomasa presente en el sistema, aumenta la importancia de las células grandes. Como veis, los distintos puntos son distintas temperaturas, pero no hay diferencias, es decir, demuestra que la temperatura no parece ser un factor importante. Esto aquí tal vez lo vemos mejor, a la derecha son todas las localidades de estudio, y ya se ve que la relación entre temperatura y estructura de tamaños es inexistente. Entonces todo apunta a que los recursos son importantes. El problema es medir el suministro de recursos. Esto no es trivial. Hay quien lo hace a veces determinando la concentración de nutriente disuelto. Si no hay nada mejor se puede intentar, pero la concentración de un nutriente disuelto no es un buen indicador de suministro, y lo explico. A veces en el agua no hay nutriente. ¿Por qué? Porque se acaba de consumir, porque ha habido una gran proliferación. Entonces yo puedo tener una situación de muchísimo fitoplancton con cero de nutrientes, esto aquí en la ría de Vigo lo vemos continuamente. Con lo cual la propia concentración por sí misma muchas veces falla como un indicador de suministro de nutriente. En otras ocasiones puede haber mucho nutriente y poca biomasa de fitoplancton. ¿Por qué? Porque es la luz la limitante. Entonces, un índice de suministro de recursos tiene que tener en cuenta la disponibilidad de nitrato, bueno, de nutriente, he usado nitrato en este caso, y también tiene que tener en cuenta la profundidad de la capa de mezcla. Entonces, no voy a entrar en los detalles particulares de cómo lo hemos calculado, pero sí que se tenga presente que este índice de suministro de recursos tiene en cuenta esos dos factores. La disponibilidad de nutriente, que viene indicada por la concentración de nitrato en la base de la capa fótica, por un lado. Y por otro, tiene en cuenta también la estratificación. Por eso veis que aparece por ahí este delta de sigma T. Eso no es más que la diferencia de densidades entre el agua superficial y la base de la capa fótica, porque la estratificación o la mezcla afecta a la entrada difusiva de nutriente a la capa fótica. Y por último, el tema de la luz, que aparece recogido en este término. Este término lo que nos dice es que cuando la capa de mezcla es sumamente profunda, que significa que hay una mezcla muy intensa, puede superar a la profundidad de la capa fótica. ¿De acuerdo? Los organismos se van a ver inevitablemente expuestos a niveles de luz muy bajos, si la mezcla es muy intensa con respecto a la profundidad de la capa fótica. Bueno, es un índice de suministro de recursos que puede servir para caracterizar grandes zonas del océano, y lo que podemos comprobar es que efectivamente el suministro de recursos afecta o controla la estructura de tamaños. A medida que los recursos entran en mayor intensidad, vamos a tener una mayor dominancia de células grandes. Esto es importante, como decía, porque si el océano se está calentando, es importante tener presente la repercusión de este calentamiento en diferentes regiones.
Si fuese un efecto solamente de la temperatura sobre el tamaño, la película es una. Si en realidad son los recursos, la película es bien diferente. Por eso es importante. En bajas latitudes, lo que está pasando es que el calentamiento hace disminuir la entrada de nutrientes, por la sencilla razón de que las aguas se estratifican más. El agua superficial está más cálida, las termoclinas son más intensas y la entrada de nutrientes a la capa fótica es menor. Habiendo menos recursos, quien más se va a ver perjudicado son las células grandes. Por tanto, aumentará la importancia de las células pequeñas en los lugares de las bajas latitudes, en las regiones oceánicas de bajas latitudes. En altas latitudes la situación es diferente. ¿Por qué? Porque en altas latitudes, en mares polares, muchas veces es la mezcla intensa lo que dificulta la producción del fitoplancton. Una mezcla muy intensa, ¿qué hace? Pues hace que parte del tiempo las células están recibiendo muy poca luz. Entonces, desde ese punto de vista, del recurso luz, un calentamiento del océano superficial favorece un poco de estratificación, un poco de estabilidad y beneficia la producción primaria. Bien, pues ahí, ¿qué vamos a esperar? Que aumenta la importancia de las células grandes. Es un ejemplo de cómo el mismo proceso de cambio global en regiones diferentes del océano puede tener repercusiones contrapuestas. Y la última sección a la que me voy a referir, la última de estas reglas que hemos estado revisando. Primero hemos visto la relación tamaño-tasa metabólica, después hemos visto la relación temperatura-tamaño, y por último vamos a ver la relación temperatura-tasa metabólica. Parece un trabalenguas esto, pero primeramente hemos visto el escalamiento del metabolismo con el tamaño, y hemos visto que el fitoplancton se salta la regla claramente. ¿Por qué? Porque si cumpliera la regla, cuanto más pequeñas las células, más deprisa tendrían que crecer, y no es así. Las pequeñas y las grandes crecen más o menos a la misma velocidad, pero encima se salta la regla 2 veces porque no hay una única pendiente, hay 2 pendientes, y la relación es unimodal. Lo que hemos visto después, en segundo lugar, es que la temperatura no parece afectar al tamaño, a la estructura del tamaño de las comunidades de fitoplancton, sino que son los recursos, la variable clave. Y ahora, para terminar, vamos a ver si hay o no hay relación entre metabolismo y temperatura. Fijaos que esto es una verdad absoluta, es decir, es que es una manifestación de una cuestión termodinámica. La temperatura regula, ¿qué es la temperatura al fin y al cabo? Lo que está regulando es la velocidad de vibración de las moléculas. Cuando aumenta la temperatura, lo que aumenta es la frecuencia de las colisiones entre moléculas, y también aumenta la probabilidad de que esas colisiones entre moléculas alcancen la energía suficiente para que tenga lugar la reacción. Entonces, en cinética enzimática está claro que un aumento de la temperatura acelera la reacción, la velocidad de la reacción. En el corazón del metabolismo, en última instancia, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos enzimas catalizando reacciones. Si el océano se está calentando, y esto es un hecho, ¿qué podemos esperarnos? Podemos esperarnos que todo se acelere. Y es lo que propone aquí Mike Berenfeld en un comentario en la revista Nature Climate Change. Lo que propone es que, al calentarse el clima, ¿qué vamos a tener? A un fitoplancton cuyo metabolismo está acelerado, por tanto va a fijar más CO2. Pero cuidado, los organismos del plancton que se comen al fitoplancton también van a tener un metabolismo acelerado. Entonces, los consumidores del fitoplancton los van a consumir con más rapidez. Y si su metabolismo también se ve acelerado, la respiración de estos organismos, que evidentemente son heterotróficos, va a aumentar también. Entonces, ¿qué podría ser que tuviéramos? Bueno, pues ningún cambio neto en la captación de CO2, pero un metabolismo más acelerado en el fitoplancton. Esto es lo que se está planteando, que podríamos esperar si se cumple la regla. La regla en el laboratorio se cumple, y es esta gráfica de aquí de Epley. ¿Esta gráfica qué es? No es más que tasas máximas de crecimiento de algas en cultivo a muchas temperaturas diferentes. No son las mismas algas, claro, las algas que les gustan estas temperaturas son distintas de estas, son algas distintas, ¿de acuerdo? Pero el borde superior de esa nube de puntos describe una relación exponencial que normalmente se cuantifica con el famoso Q10. El Q10 lo que nos dice es, si yo aumento la temperatura 10 grados, la tasa metabólica me aumenta un factor de tanto. Un Q10 de 2,
que es más o menos lo que sale con el fitoplancton. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento 10 grados la temperatura, la tasa metabólica o la tasa de crecimiento se duplica. Pero claro, esto es en cultivo. La pregunta es, ¿sucede en el mar? Hay indicios de que tal vez no suceda. ¿Por qué? Pues porque hay algún experimento que demuestra que esta respuesta al aumento de la temperatura se ve afectado por la disponibilidad de recursos. En este trabajo de O'Connor y colaboradores, lo que hicieron fue tener fitoplancton a distintas temperaturas, sin ningún tipo de perturbación adicional, es decir, simplemente controlaban la temperatura. Y luego tenían un tratamiento adicional donde hacían cambios en temperatura, pero además habían añadido nutrientes. Cuando habían añadido nutrientes sí que se veía una respuesta a la temperatura. Esto es lo esperado. Aumenta la temperatura, aumenta la tasa metabólica. Sin embargo, cuando no había nutrientes, prácticamente, bueno, de hecho, no había respuesta. ¿Qué sucede? Que en el océano, la inmensa mayoría de la superficie del océano, la mayor parte del tiempo, está limitada por nutrientes. La limitación por nutrientes es algo muy extendido en el océano. Por tanto, era posible esperar que pudiera haber una interacción. En el fondo estamos hablando de una interacción entre el efecto de la temperatura y el efecto de los recursos. Y lo que hicimos, por tanto, fue recopilar una serie de medidas que teníamos en diferentes regiones. Teníamos la producción, medida mediante la captación de un isótopo, y teníamos la biomasa. Tan simple como eso, producción dividido por biomasa, de nuevo, unidades de tiempo a la -1. ¿Eso qué es? Una tasa de renovación, una tasa de crecimiento. Lo que vimos fue que había una buena relación entre la biomasa del fitoplancton y su producción. Nada extraño, evidentemente, aguas más ricas en fitoplancton producen más, es lógico. Pero lo interesante es fijarse en la pendiente. ¿Cuál es el valor de la pendiente? Si la pendiente de esta relación es 1, ¿qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que es proporcional. Es decir, que me aumenta la biomasa de fitoplancton 10 veces, pues la producción primaria me aumenta 10 veces más también. ¿Y qué querría decir eso? Querría decir que la producción por unidad de biomasa es constante. Y no nos encontramos eso, nos encontramos una pendiente de 1,5. Es muy diferente de 1. ¿Qué significa? Que a medida que aumenta la biomasa, la producción aumenta más rápidamente. ¿Existe alguna relación entre esa tasa de crecimiento y la temperatura? Y la respuesta es no, no hay ninguna relación. A la izquierda están todos los datos y a la derecha los datos en dos subconjuntos de datos, uno con niveles muy bajos de recursos y otro con niveles intermedios de recursos. Y ya veis que no hay ningún tipo de relación. En cambio, si comparamos esa tasa de crecimiento, esa producción por unidad de biomasa, en aguas de distintos niveles de clorofila, vemos que claramente hay una relación. Estos son las aguas oceánicas, estos son aguas costeras, estos son aguas templadas, que ocuparían un lugar intermedio. Y si volvemos al uso del índice de suministro de recursos que habíamos definido antes, vemos que de nuevo hay una relación. Claramente son los recursos los que están controlando la tasa de crecimiento del fitoplancton y la temperatura parece no cumplir ningún papel. Este resultado, que es reciente y que aún tenemos que entender bien, puede tener que ver con el comportamiento de los enzimas y con la relación entre temperatura y actividad enzimática. Las actividades enzimáticas se caracterizan con dos parámetros fundamentales. Uno es la tasa máxima de la reacción, la Vmax se le suele llamar, es decir, la velocidad de la reacción cuando el recurso, el sustrato, por mejor decir, está en exceso, hay saturación. Pero el otro parámetro importante es la constante de Michaelis-Menten, también se le llama la constante de semisaturación, que es un indicador de la afinidad del enzima por el sustrato, que básicamente lo que nos está diciendo es la pendiente inicial de la curva en la relación entre velocidad enzimática y sustrato. Bueno, aquí lo que quiero mostrar es que, o ilustrar, es que, de acuerdo, la tasa máxima de las reacciones enzimáticas es dependiente de la temperatura y en promedio tiene un Q10 de 2. Si me aumenta 10 grados la temperatura, la tasa máxima de
la reacción enzimática que sea, se duplican. La cuestión es, la K sub m, la constante de semisaturación o constante de Michaelis-Menten, también es dependiente de la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando aumenta la temperatura, no es simplemente que el enzima trabaja mucho más deprisa cuando hay mucho sustrato. No, también es que se hace menos eficiente cuando hay poco sustrato. No sé si me explico. Es decir, no es que se conserve la constante de semisaturación y aumente simplemente la Vmax. Las dos aumentan. Y entonces he hecho aquí una pequeña ilustración, un pequeño ejemplo. Estos datos que veis aquí los he metido en la ecuación de Michaelis-Menten y salen estas gráficas. He puesto el eje X en logaritmo para que se vea con más claridad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los enzimas, cuando aumenta la temperatura, se hacen menos eficientes manejando cantidades muy bajas de sustrato. Es el precio que pagan por ser capaces de alcanzar velocidades máximas más altas, pero cuando hay mucho sustrato. La consecuencia es que si nos estamos moviendo en concentraciones muy bajas de recurso, concentraciones muy bajas de sustrato, prácticamente no hay diferencia entre las dos curvas. Esta puede ser, y se propone como una hipótesis, la base o el mecanismo último que explique el hecho de que nosotros no estamos encontrando ninguna relación entre temperatura y tasa metabólica del fitoplancton en el mar. Y para terminar, pues me gustaría recalcar que esto puede tener implicaciones globales. Fijaos que aquí en este mapa no hay colores en el mar. Esto es un estudio de ecología terrestre. Lo que hicieron fue simple y llanamente aplicar esta dependencia de la temperatura de las tasas metabólicas a los organismos terrestres, a plantas y animales. Y básicamente veis que, la verdad es que no estoy seguro de si lo hicieron con plantas también, pero bueno, al menos en este gráfico veis a la izquierda organismos unicelulares y aquí invertebrados. No estoy seguro de si lo hicieron con plantas. Solamente organismos terrestres. Lo que concluyen estos autores es que el aceleramiento, la aceleración de las tasas metabólicas puede ser mayor en las altas latitudes. Quiero decir, en las latitudes bajas. En las latitudes bajas, ellos es donde predicen, veis estos tonos rojos, una respuesta más grande de la tasa metabólica al aumento de la temperatura. La cuestión es, y la limitación fundamental es, no están teniendo en cuenta en absoluto la limitación por recursos. Entonces, digamos que desde la perspectiva marina, aquí nos quedan dos asignaturas pendientes. Una, intentar hacer algo parecido a esto en el mar, que aún no se ha hecho. Y dos, hacerlo, pero teniendo en cuenta que la disponibilidad de recursos y la temperatura no afectan de manera independiente a la biología del fitoplancton, a la biología de los organismos planctónicos en general. Y la consecuencia puede ser que tal vez la sensibilidad de la biología microbiana en el océano al calentamiento sea menor de lo que se ha asumido. Y entonces pues termino con unas pocas conclusiones pues, para que quede tiempo de que me hagáis algunas preguntas. Básicamente, recalcar la importancia de los modelos mecanicistas macroecológicos. He puesto ahí lo de mecanicistas, ¿por qué? Porque si los modelos son puramente empíricos, el hecho de que tus datos cumplan o no cumplan el modelo no te ayuda mucho. Te ayuda cuando el modelo está basado en un mecanismo. Si tus observaciones no cumplen el modelo, como sabes los mecanismos y las asunciones de ese modelo, pues puedes perfeccionar el conocimiento sobre el sistema que estás estudiando. El mensaje fundamental es que cuando se hacen las observaciones hay que hacerlas siempre con una idea anterior de lo que uno espera y no simplemente medir para ver qué sale. El metabolismo del fitoplancton parece ser tanto isométrico como unimodal. ¿Por qué isométrico? Porque los pequeños y los grandes crecen igual de deprisa. Pero unimodal porque resulta que los del medio crecen más deprisa. Y eso explica el que sean dominantes en situaciones de proliferación, cuando hay muchos recursos. Como digo, los recursos son los que controlan la estructura de tamaños y finalmente es posible que lo que llamo termosensibilidad, el grado de dependencia del metabolismo respecto a la temperatura en el mar, sea más pequeño de lo que pensamos por culpa de la limitación por recursos. Y con eso pues termino. Muchas gracias.
por escuchar.